Vamos a continuar. Nuevamente bienvenidos a esta segunda parte de la sesión. Vamos a continuar resolviendo el ejercicio que habíamos planteado. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces decíamos que tenía esta situación. Tengo un carrito de juguete un poquito más grande que el anterior, de una masa de 5 kilogramos, pero ahora está sostenido por un hilo y además por una mano que lo está también sosteniendo ese hilo, está interviniendo para mantener este carrito en esta posición. Si la mano dejara de aplicar su fuerza, pues lo que pasaría es que este hilo se pusiera vertical y estaríamos en el mismo caso anterior, pero ahora hay una mano que está aplicando una fuerza hacia la derecha, de tal manera que ahora este hilo no está vertical, sino tiene una inclinación con respecto al techo, al punto donde está colocado. Y debemos resolver esto porque ahora nuestro problema consiste en determinar precisamente cuánto vale esta tensión, es decir, no conocemos cuánto vale esta tensión, ni conocemos cuánto vale esta fuerza, y es precisamente lo que vamos a determinar en esta ocasión para resolver este problema. Muchachos, ya tenemos aquí el dibujo de la situación. ¿Qué seguiría de acuerdo a lo que hemos visto en los minutos previos, muchachos? ¿Qué seguiría? ¿Qué hay que hacer primero? Multiplicar la masa por el peso. Sí, eso es algo que habría que hacer en algún momento, pero acuérdense que hay un procedimiento de resolución. Hace rato, ¿Graficarlo? ¿mande? ¿Graficarlo? Graficarlo. Pues esa parte es importante. Gracias, Valeria. Esa parte es importante. A veces queremos directamente llegar a meter datos, llegar a calcular, pero muchas veces por hacer esa situación de querer aplicar directamente la matemática y tratar de resolver, ahí es donde empezamos a fallar y nos empezamos a confundir. Entonces, vamos a tratar de ser consistentes, vamos a seguir un procedimiento. Y entonces, una vez que tengo planteado el problema, ya sea por medio de un texto o por medio de una imagen, como en este caso, que ya identifiqué las fuerzas que están aplicadas ahí, lo que sigue es, como dice Valeria, efectivamente hacer un esquema, graficarlo, pues. Voy a hacer primero, antes de trazar un diagrama de cuerpo libre, voy a hacer un esquema más simple de este cuerpo. Voy a representarlo tal vez por un rectangulito y voy a representar aquí las fuerzas que están siendo aplicadas sobre él. Entonces, tal vez tenga que representar aquí el peso de este cuerpo que está verticalmente hacia abajo. Y tal vez tenga que representar, bueno, igual siguiendo la idea de la cuerda que tiene, aquí a lo mejor tengo que representar la tensión de la cuerda y de manera horizontal la fuerza que está siendo aplicada sobre esta cuerda también para mantener ese cuerpo ahí. Y entonces esto es lo que llamamos aislar el cuerpo, hacer un esquema simplificado en el que solamente se muestra el cuerpo y las diferentes fuerzas que están siendo aplicadas o las condiciones que tiene para resolver. Aquí me hace falta un dato que no he puesto, que tengo de hecho allá arriba. Aquí yo sé que con la horizontal esta tensión forma un ángulo de 30 grados. Y después de esto, ¿a qué prosigo? Ya tengo un esquema claro. ¿Qué es lo que sigue para resolver, muchachos? ¿Alguna idea, alguna pregunta, sugerencia? Digo, ¿qué seguiría? Graficarlo. Sí, graficarlo, pero ahora en un sistema de referencia, es decir, en un plano cartesiano. Trazar mis fuerzas. Voy a trazar un plano cartesiano, un sistema de ejes X y Y. Voy a representar en él las fuerzas que tengo aplicadas en este cuerpo y tengo que identificarlas plenamente. Entonces, voy a empezar por esta fuerza F, muchachos. Como es una fuerza que veo que es horizontal, pues entonces considero que esta fuerza está coincidente con el eje X y la voy a trazar a partir del origen de coordenadas, a partir del cruce de los dos ejes,
en dirección vertical. Esta va a ser la fuerza F. Desde luego es un vector, tiene esta dirección. Y voy a ver que el peso, tengo algo que es aquí vertical, de vertical hacia abajo, entonces tengo que trazarlo todo desde el origen. Entonces el peso lo voy a trazar aquí, hacia la parte baja. Y aquí va a estar representado mi peso. Y ahora pregunto, muchachos, ¿dónde voy a trazar mi tensión? ¿En qué cuadrante de estos cuatro debo de trazar mi tensión? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto? En el, Se cortó, parece, ya no te escuché, Valeria, si me repites. ¿En el primero? Chíquenle bien, fíjate dónde está la tensión. En el cuarto, en el cuarto. Chíquenle bien. Y En chíquense, el segundo. acuérdense cómo están. Tercero. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Ya me dijeron todos. A ver, ahora sí, ¿en cuál cuadrante voy a trazar la tensión? En el segundo. En el segundo. En el segundo, bien. En el segundo. En el segundo, entonces debo de trazar la tensión con su magnitud y dirección aproximada, como ya lo acostumbro a hacer con todos los vectores. Entonces, más o menos, bueno, vamos a suponer que está en el origen. Voy a tratar de dibujarlo bien porque se ve muy feo ahí. Entonces, aquí estaría esta tensión. Entonces, aquí tengo la tensión y como ahorita tengo ya una fuerza inclinada, me hace falta, de hecho, un dato que tengo aquí que no he puesto. Lo voy a poner porque me es importante. Tengo aquí, yo sé que aquí con la horizontal, que es el techo que está ya marcado, aquí esta tensión forma un ángulo de 30 grados. Es un dato importante, tengo que marcarlo aquí en el diagrama de cuerpo libre. Y entonces también cuando vimos cómo se trazaba el diagrama de cuerpo libre, vimos que cuando tengo yo fuerzas inclinadas que ya no coinciden con los ejes, tengo que trazar sus componentes, es decir, tengo que proyectarlos hacia los ejes e identificar las componentes rectangulares de esta fuerza, que en este caso es la tensión, que es la que tiene una inclinación. Y entonces voy a ver que aquí tengo dos componentes. Tengo una componente aquí en el eje X de esta tensión. ¿Y cómo se llama esta componente de la tensión, muchachos? ¿Cómo la puedo nombrar? ¿Se acuerdan cómo le puedo nombrar a esta componente, muchachos? Es una componente de la tensión, es una componente de esta fuerza que es la tensión. ¿Cómo le llamo? Está sobre el eje X, ¿cómo le llamo? TX, ¿no? Ajá. Es la componente de la tensión en el eje X, pues simplemente le llamo la tensión, pero en el eje X. Siguiendo la misma lógica, aquí hay otra componente en el eje Y de esta tensión. ¿Cómo le llamo a esta componente de la tensión? ¿Mandé? Ya no escuché. Pero supongo que dijeron TY. Entonces ya tengo identificadas las componentes de esta tensión. Me es importante porque cuando yo aplico las condiciones, cuando yo aplico las condiciones para resolver, necesito que todas las fuerzas estén alineadas sobre los ejes X y Y. Y entonces es importante que yo visualice y además trace las componentes de estos vectores que tienen una cierta inclinación. Pero para poder finalmente resolver, muchachos, este ángulo que tengo aquí marcado sobre la punta del vector no me sirve. Necesito saber cuál es su inclinación de este ángulo con respecto al eje X, ya sea la real, que va desde aquí hasta acá, o cuando menos con respecto a esta parte negativa del eje X. Muchachos, la pregunta aquí es ¿cuánto vale este ángulo? Que es el ángulo de inclinación de esta fuerza con respecto al eje X, este que acabo de marcar en azul. ¿Alguien me dice cuánto vale? ¿Sabe cuánto vale? ¿Cómo lo puedo determinar? También son 30 grados. Es alterno. Muy
bien, también son 30 grados, efectivamente es alterno interno. Entonces este también vale 30 grados. Muy bien, vamos a verlo para quien no lo alcance a visualizar. Voy a tratar de dibujarlo aquí. Tengo esta línea de arriba que es la línea de referencia del techo. La voy a poner continua. Luego tengo abajo esta línea que es el eje X. Así. Y tengo una línea inclinada que es la tensión, esa roja que tengo marcada aquí, y mi dato me decía que aquí arriba tenía un ángulo de 30 grados, y lo que yo quería determinar es cuánto vale el ángulo que está abajo con respecto al eje X, que es este, y entonces ahí vemos que efectivamente se cumple esa condición, son dos paralelas cruzadas por esta secante, entonces este ángulo es un ángulo alterno interno, y consecuentemente vale lo mismo, 30 grados. Entonces, de esa manera yo hago el análisis para determinar cuánto vale este ángulo, porque lo voy a necesitar y además es una de las condiciones que me pide el trazado de mi diagrama de cuerpo libre. Tengo que representar los vectores con sus direcciones y además con sus ángulos correspondientes. Entonces ya está listo, ya tracé mi diagrama de cuerpo libre, ese está completo. Con esto que hice ya estoy listo para poder resolver mi problema. Muchachos, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Para poder asegurar que este coche no se está moviendo, no está desplazándose en ninguna dirección, ni vertical, ni horizontal, ni vertical, ni diagonal. Para poder asegurar eso, lo que tengo que hacer en primera instancia es recordar que existe una primera condición de equilibrio. La voy a expresar aquí de esta manera. Esta primera condición de equilibrio, si se cumple, me asegura que este cuerpo, en este caso este carro de juguete, no se mueve en ninguna dirección. Entonces voy a expresar esa primera condición de equilibrio de forma matemática. Eso quiere decir que la suma de fuerzas que están aplicadas en este cuerpo debe de ser igual a 0. Y eso es mi primera condición de equilibrio. Eso se debe de cumplir para que este coche esté estático, esté detenido en esta posición y no se mueva en ninguna dirección. Y bueno, debo de recordar que esta condición de equilibrio, esta primera condición de equilibrio la puedo expresar en dos partes. Por una parte, debo de asegurarme que la suma de fuerzas en el eje X sea igual a 0, y eso me va a asegurar que este vehículo, este cochecito no se va a mover en forma horizontal hacia ningún lado. Eso me asegura esta suma de fuerzas en X. Y por otra parte también se debe de cumplir que la suma de fuerzas en el eje Y sea igual a 0. Es decir, que este vehículo no tenga movimiento de manera vertical. Y cuando estas dos cosas se cumplan, no haya movimiento horizontal y no haya movimiento vertical, entonces voy a asegurar que este vehículo está detenido, fijo en ese punto, que es lo que me interesa en este caso. Entonces, muchachos, ya que planteé eso, voy a regresar a mi diagrama de cuerpo libre y les pregunto, muchachos, ¿cuáles son las fuerzas? ¿Cuántas y cuáles son las fuerzas que tengo en el eje X? ¿Cuáles son las que tengo que sumar? Apóyenme. Hay 3 fuerzas. En el eje X, 3 fuerzas. A ver, dime cuáles son. Bueno, sería la de X positiva. Luego la que en diagonal. Y por último la que baja, ¿no? Sería el peso. Bien, vamos a clarificar eso. Bien, gracias, Acevedo. Aquí, como yo estoy expresando la suma de fuerzas en X, me interesan solamente las que están sobre el eje X. Solamente las que coinciden exactamente con el eje X. A ver si con esto aclaramos. Cuando yo quiero hacer la suma de fuerzas en X, solamente debo de tomar en cuenta las que están exactamente sobre el eje X, que es el eje horizontal. A ver, ahora sí, con esto, a ver, ¿cuáles son y cuántas son las que tengo que tomar en cuenta aquí? 2. 2.
La T y la Dia- X, ¿no? Ajá. La fuerza F que está sobre el eje X del lado positivo hacia la derecha y la otra que es la tensión en X. Son las únicas dos que hay en el eje X. Las demás ahí están, pero no me interesan porque yo lo que necesito hacer ahorita es la suma de fuerzas en X. Ok, gracias. Entonces voy a expresarlo de esa manera. Veo que esta fuerza F está en sentido positivo del eje X, la considero entonces positiva y entonces la expreso acá de esta manera. Tengo esta fuerza, para sumar las fuerzas en X tengo que sumar la fuerza F que es positiva y a eso le voy a sumar la fuerza TX, pero veo que la fuerza TX está en el sentido negativo, entonces viendo que tiene esa dirección, automáticamente yo sé que es negativa y le voy a poner menos TX. Y no hay más, son las únicas dos que hay. Entonces, como son las únicas dos que hay, cuando yo las sumo, su resultado debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque se deben de cumplir esa condición para asegurar que este cuerpo esté detenido, que no se mueva horizontalmente en ninguna dirección. Entonces, no conozco cuánto vale la fuerza F. Bueno, pues entonces le sigo llamando que es la fuerza F. No conozco cuánto vale la fuerza TX, pero puedo expresarla en función de la fuerza T, porque veo que la fuerza TX es una componente de la fuerza T. ¿Cómo calculo esta componente en X de la fuerza T, de la tensión? ¿A qué será igual esta TX, muchachos? Es una componente en el eje X de esa fuerza T. ¿Cómo la calculo? ¿Alguna idea? ¿Alguna sugerencia? Con lo de componentes rectangulares. Vamos a usar, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Hacer un despeje? No, voy a sustituir este valor de la TX. ¿Cuánto vale esta TX con respecto a esta T? ¿Cómo la puedo determinar? ¿Qué es la componente en X de este vector T? Primero, o sea, bueno, darle un valor, ¿no? A T. Simplemente lo voy a llamar T. ¿Qué más tengo que hacerle para encontrar TX? Sacar el coseno de 30. Ok, tengo que multiplicar ese valor de T que todavía no conozco. Como no lo conozco, simplemente le voy a seguir llamando T. Y lo tengo que multiplicar por el coseno del ángulo y de esa manera voy a obtener esa componente TX, esa componente rectangular de este vector T en el eje X por el coseno del ángulo, en este caso el coseno del ángulo. Ese ángulo ya lo sé, ya lo determiné, es de 30 grados. Entonces lo único que estoy haciendo, muchachos, es pasar esta TX, escribirla como su componente, como la componente del vector T. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy viendo que está aquí? Esta TX es una componente en X de este vector T. ¿Cómo la calculo? Pues multiplicando la magnitud del vector T por el coseno del ángulo que forma con respecto al eje X, en este caso 30 grados. La dirección ya está implícita en este signo. Ya estoy tomando en cuenta que esta es negativa con este signo. Entonces, ya tengo eso ahí. Y la suma de estas dos cosas debe ser igual a 0. Bien. No conozco cuánto vale la fuerza F, no conozco cuánto vale la fuerza T, entonces no les puedo dar un valor todavía. Simplemente los voy a reescribir, pero sí puedo saber, porque esto lo puedo obtener de mi calculadora, cuánto vale el coseno de 30 grados. ¿Me dicen cuánto vale el coseno de 30 grados, muchachos? 0.86. 0.866. Recuerden que cuando hablamos de truncar o de representar estas cantidades de resultados de las funciones trigonométricas, vamos a utilizar 3 decimales, por favor. Entonces, F menos el coseno de 30 grados, que es 0.866, que multiplica, bueno, 0.866, que multiplica a esta T, debe de ser igual a 0. Entonces, no conozco ni F ni conozco T.
tengo aquí una ecuación que tiene dos incógnitas y tengo una sola ecuación. No puedo resolver esta situación, muchachos. Hasta aquí ya no puedo avanzar más, ya no puedo seguir resolviendo. Lo único que hice hasta el momento es encontrar una primera ecuación para poder resolver este problema. Como estoy llegando a obtener una ecuación con dos incógnitas, pues para poder resolver este problema yo tengo que tener dos ecuaciones para poder resolver. Si no, pues no voy a pasar de aquí. La pregunta es, ¿de dónde puedo sacar una segunda ecuación? Del eje Y. ¡Es un supermercado! Sacando el seno. Hacer el mismo análisis, hacer el mismo procedimiento, pero ahora en el eje Y, de ahí puedo obtener una segunda ecuación para tratar de resolver esto. Bien, voy a hacer entonces lo mismo. Hasta aquí me quedé con el eje X, ya no puedo avanzar porque no conozco ninguno de los dos valores. Entonces me voy a lanzar ahora sobre el eje Y. Y aquí me dice la primera condición de equilibrio que la suma de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Voy a pedirles que me digan, identifiquen en este diagrama de cuerpo libre cuáles son las fuerzas que están en el eje Y. ¿Cuántas y cuáles son las fuerzas que están en el eje Y? Son dos también y es el peso y la tensión Y. Ok, muy bien, son el peso y la tensión en Y. Son dos, efectivamente, gracias Soto. Vamos a ver que entonces veo que la TY es una positiva. Voy a ponerla primero solamente por orden de no poner un negativo al principio, pero es indistinto. TY que va hacia arriba, entonces positiva, y menos el peso que está apuntando hacia abajo, por eso le pongo el negativo. Entonces no hay más, y si sumo esas dos cosas, esto debe ser igual a 0. Porque de acuerdo con esta primera condición de equilibrio, eso se debe de cumplir para que este cuerpo no se mueva en dirección vertical, ni arriba ni abajo. Entonces, nuevamente, esta TY es una componente de este vector T, de esta fuerza T que aplica el lazo, el hilo que está ahí sosteniendo este cuerpo. Entonces, ¿cómo determino esta TY? ¿Cómo la encuentro si es una componente de esa tensión? ¿A qué será igual? T por el seno de 30. T por el seno de 30, efectivamente, así determino la componente en Y de esta tensión, T por el seno de 30 grados. Y a eso le voy a restar el peso. Y todo esto va a ser igual, debe ser igual a 0. Bien, entonces, este valor no conozco T todavía, pero sé cuánto vale el seno de 30 grados, muchachos. ¿Cuánto vale el seno de 30 grados? 0.5. 0.5. Muy bien, entonces me queda que 0.5 multiplicado por esta T que todavía no conozco, menos el peso, debe de ser igual a 0. Y entonces, pues hay aquí cosas que no conozco, pero hay cosas que sí conozco o que puedo determinar. Por ejemplo, este peso yo lo puedo determinar porque sé que tengo una masa y lo único que me hace falta para determinar este peso pues es multiplicarlo por la gravedad. Entonces voy a despejar de aquí, para encontrar el valor de T voy a despejar primero esta W, la voy a pasar de este lado del signo igual, y entonces me dice que 0.5 veces T va a ser igual al peso. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pongo en lugar del peso, muchachos? ¿Cómo lo calculo? Multiplicando 5 por 9.8. Es decir, multiplicando su masa por la gravedad. Y una vez lo voy a hacer aquí. Esto es sus 5 kilogramos de masa que tiene. Por 9.8 metros por segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad para este sistema. Metros por segundo cuadrado. Bien, entonces me queda que 0.5T 0.5 que multiplica T va a ser igual a, ¿cuánto me da esto? 49, muchachos. Sí. 49 kilogramos metros por segundo cuadrado, o sea, hace newtons.
Bien, y entonces no me interesa saber cuánto vale .5t, me interesa saber cuánto vale t, tengo que despejar esta t. ¿Qué hago para dejar solita la t, muchachos? La despejo La despejo, quito este .5, ¿cómo lo paso de este lado? como negativo. .5 está multiplicando a la t. Ah, perdón, dividiendo. Vamos a dividir. Son 49 newtons, que es lo que vale lo que tenía ya de este lado, entre estos .5 que pasé, que estaba multiplicando la t, los voy a pasar dividiendo, 0.5, y entonces esto me va a dar que son 98 Sí. newtons. 98 newtons, ya está, ya encontré el valor, la magnitud de esta tensión T. Ya tengo el valor de T, me hace falta determinar el valor de F. ¿Qué puedo hacer si ya conozco el valor de T? ¿Qué puedo hacer ahora para encontrar el valor de F? Chequen lo que tenemos. Ya puedo sacar los componentes rectangulares. Ajá. Entonces, si yo regreso y regreso a mi primera ecuación, muchachos, veo que aquí tengo F y tengo T, pero ahora ya conozco T, entonces puedo sustituir su valor acá, y para encontrar F, ya lo único que no conocería sería F, entonces puedo de aquí despejar y encontrar el valor de F. Voy a despejar primero, aunque podría sustituir primero, es indistinto. Voy a despejar primero, voy a ver que todo esto que está multiplicado por T está restado de F. Entonces, si lo paso de este lado del signo igual, me va a quedar que esta F va a ser igual a 0.866 multiplicado por T. Y entonces, como ya conozco el valor de T, pues ya puedo determinar cuánto vale F. Simplemente sustituyo su valor aquí. Es igual a 0.866 multiplicado por T. Y eso me da, ¿cuánto, muchachos? 84.868. Muy bien, gracias. 84.868. 868. Gracias, Valeria. 84.868. Y también son newtons. Y entonces ya encontré las dos fuerzas, muchachos. Por una parte, esta cuerda debe tener una tensión de 84.868 newtons. Y por otra parte, esta mano debe aplicar una fuerza, perdón, al revés. Esta cuerda debe tener una tensión de 98 newtons. Y esta mano debe de aplicar una fuerza de 84.868 newtons para que este vehículo de 5 kilogramos se mantenga en esa posición. Lo único que me restaría es expresar estas fuerzas ya como vectores, ya que tengo sus magnitudes. Ahora voy a expresarlas como vectores para redondear esta parte. Muchachos, a ver, ayúdenme. Esta tensión que tengo aquí arriba, esta tensión que ya encontré su valor, ¿cómo la expreso como vector? ¿A qué será igual? En forma polar. ¿A qué será igual, muchachos, como vector esta tensión? ¿Alguna sugerencia? La tensión Y. No, quiero expresar esta tensión que ya encontré su magnitud aquí. Quiero expresarla ahora como vector. Ya tengo aquí su magnitud, son estos 98 newtons. ¿Cómo lo expreso? 98 newtons con un ángulo de 30. Ok, bien, 98 newtons que es su magnitud, muy bien. 98 newtons. Ahora vamos a ver, vamos a revisar eso del ángulo. Cuando yo voy a expresar la dirección de un vector, aquí lo hice por conveniencia, pero cuando yo voy a expresar la dirección de un vector, recuerden que tengo que expresar todo el ángulo. Sí, serían 120 entonces. Bien, vamos a revisarlo otra vez. Serían 180 menos estos 30. 150. 150, ¿no? Ese es el 150 grados.
Esa sería la dirección ya real de este vector T. Entonces yo tendría que aplicar 98 newtons a 150 grados con esa cuerda para mantenerlo en esa posición, y vamos a hacer lo mismo ahora con el vector fuerza F. Aquí tengo su magnitud. ¿Y cuál sería su dirección, o cómo lo expreso esta fuerza en forma de vector, muchachos? Aquí será igual. A 84.868 newtons y 150 grados. A ver, 0 grados. 8 newtons. Acuérdense que estamos hablando de F. Fíjense, la dirección de F está sobre el eje positivo de X. ¿Cuánto vale su ángulo? 0. Muy bien, gracias. 0 grados. Porque en este caso esta fuerza F coincide exactamente con el eje X positivo, que es de donde medimos los ángulos. Entonces aquí entre el eje X, que está en verde, y esta fuerza no hay ningún ángulo, entonces es 0 grados. Muy bien, hay que tener cuidado con eso nada más, muchachos. Está bien, gracias por el esfuerzo. Tengo entonces aquí ya mis fuerzas, mi fuerza F y mi tensión. ¿Qué me dice esto? Bueno, que para compensar el peso de este carrito, que finalmente fue de 49 newtons en dirección vertical, yo tengo que aplicar dos fuerzas, una tensión con esta cuerda de 98 newtons con un ángulo de 150 grados, y además una fuerza con esta mano de 84.868 newtons con un ángulo de 0 grados. Así es como lo podemos leer este resultado. Y bueno, en ese sentido van a ser los siguientes ejercicios que vamos a resolver, muchachos. Solamente van a ser variantes de esta situación, pero lo que vamos a buscar siempre es el equilibrio, que se cumpla esta primera condición de equilibrio. Recordar que esta primera condición de equilibrio me remite a que debe de haber una sumatoria de fuerzas igual a 0, y que esta sumatoria de fuerzas igual a 0, pues debe de cumplirse que la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y sea igual a 0, y esto me asegura que este cuerpo se va a mantener estático en esa posición donde lo estoy estudiando y donde quiero determinar las fuerzas que están siendo aplicadas sobre él. Muchachos, pues así es, así de fácil y así de sencillo es este procedimiento para resolver problemas de estática. Vamos a hacer algunos ejercicios adicionales antes de pasar al siguiente tema, que es ver la segunda condición de equilibrio, que y hasta ahí va a llegar nuestro examen segundo parcial que estaremos haciendo en 2 semanas exactamente. Entonces, muchachos, pues preguntas, dudas de esto. Les digo, en la siguiente sesión hacemos un par de ejercicios más. Preguntas, dudas. Muchachos. No. Confírmenme. No. Bien. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien, muchachos. Entonces, en la siguiente sesión vamos a continuar con esto. Vamos a retomar, hacer un par de ejercicios adicionales de este tema. Y hasta ahí vamos a dar cierre. Ya tienen actividades planteadas en su Classroom para los próximos días. Voy a empezar a publicar ya también algunas actividades con respecto a este tema. Algún ejercicio, pues algunos ejercicios, y para que vayan saliendo sus dudas también, incluso antes de la siguiente sesión, y las traigan a la sesión y podamos irlas resolviendo. Entonces, muchachos, me dicen si hay algo más, y si no, por mi parte sería todo por este día. Agradecerles su asistencia y su presencia en esta sesión. Si hay algún comentario adicional, muchachos, por favor, adelante. No, profe, pues de mi parte no hay ningún comentario. Tampoco de mi parte, profe. Tampoco mía de mi parte. Bien, muchachos, gracias. Entonces, si no hay comentarios, preguntas, dudas, pues adelante. Les agradezco su asistencia el día de hoy. Que tengan un excelente día, cuídense mucho. Si no tienen a qué salir, no salgan, quédense en su casa, muchachos. Nos vemos en la siguiente sesión.
Vale, profe. Hasta luego. Gracias. Que tengan un bonito día. Que estén bien, hasta luego.